Hola hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Gregorio. Les voy a presentar un estudio del calendario Enoch. Antes de empezar, me gustaría definir cuáles son mis creencias para que ustedes tengan tranquilidad y puedan entender quién le está hablando. Yo creo que a Dios se le conoce por el Hijo, que es Jesucristo. Lo conocemos por medio de la fe, a través de su gracia. No somos mejores que nadie, simplemente Él nos perdonó por su amor y nos justificó. em, y por medio de esa fe y esa gracia que Él nos entrega, ese perdón que Él sufrió en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos, nos permite entrada a la eternidad, nos da vida eterna y perdón de pecados. Así que bendito sea el Señor por su gracia, por su perdón, por su amor. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por haber muerto por nosotros, haber recibido toda la ira del Señor que estaba contra nosotros, porque la ira de Dios está sobre los hijos de los hombres, y si no se arrepienten y no confiesan que Jesucristo es su Señor, le esperará un final terrible. Que solamente los injustos y todas las personas que han pecado podrán tenerla, que es una condenación eterna en el infierno. Damos gracias a Dios porque los que creemos en Él no tendremos que pasar por esa, por ese castigo, porque el Señor mismo vino y sufrió el castigo por nosotros. Así que Él mismo se hizo maldición por nosotros, siendo el mismo justo y perfecto, siendo el santo y maravilloso Dios eterno. Así que una vez dicho esto, empiezo con el calendario de Enoch. Antes de empezar a explicarle el calendario de Enoch, quiero que sepan un poco por qué estoy hablando del calendario de Enoch. Quizás algunos ya sepan o algunos están mirando este video o este tipo de videos por primera vez, pero existe, aparte de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia que están en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Yo creo que la Biblia está inspirada por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sino que también creo que hay libros que nos pueden apoyar en nuestro estudio y entendimiento de la Biblia, como son los libros históricos, como son el entendimiento de la actualidad, de lo que está pasando en el mundo, qué está pasando en Israel. Son cosas que nos ayudan a entender las profecías, como la misma profecía de Daniel, que tenemos que interpretar y conocer la historia para poder definirla. Cuando habla de la bestia de cuatro cabezas, tenemos que saber que que Alejandro Magno cuando muere se dividió en cuatro generales para entender la profecía. Entonces, la Biblia no es de interpretación privada. Todos necesitamos saber y entender qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa en la actualidad, cuál es la, la razón histórica de los hechos. La Biblia también es un libro histórico, tiene mucho contenido histórico que apoya a, a muchos autores y historiadores que quieren estudiar la historia. Así que en base a eso tenemos este libro de Enoch que según lo que se lee, fue escrito por el mismo Enoch. Si bien este libro fue redactado después de Nehemías, un poco antes de la aparición de Jesucristo en la tierra, un siglo y medio antes, se entiende y por la forma en que se autointerpreta, este libro fue escrito por Enoch y fue revelado por el Señor mismo a Enoch para que Enoch nos entregara su profecía a los últimos tiempos. Y también, si no me equivoco, en el libro de Santiago o en el libro de Pedro, perdón la ignorancia, pero no lo estudié para este momento, también sale un versículo asociado al libro de Enoch. Y como todos saben, Enoch en Génesis es el séptimo después de Adán y fue llevado por Dios hacia los cielos a los 365 años de edad.
En el mismo libro de Enoc se muestra cómo Enoc enseña a sus hijos, Matusalén, Lamec y su nieto Noé. Y es un libro muy interesante, con muchas historias preciosas. Existe también las profecías de Jesucristo. Se puede ver que Jesús aparece en la escena profética. Y tenemos también el calendario de Enoch que sale desarrollado en este libro. Y es un calendario que es digno de entender, no solamente porque es algo que yo considero que podría ser bíblico, sino que también por su exactitud y precisión en cuanto a los equinoccios, a los solsticios y a los días del año. También tiene algo muy común, muy característico que nos permite entender por qué últimamente se ha estado estudiando tanto el calendario de Enoch y cuál es la razón por la cual deberíamos usarlo. Em, yo igual me considero ignorante en el tema porque estoy recién comenzando a estudiarlo, pero sí estando en oración y mucho resguardo personal en el sentido espiritual. En cuanto a mi testimonio, creo que logré encontrar algo que tenía sentido, que me llamó la atención, que me pareció muy exacto, muy preciso y muy relevante. Entonces, les quiero mostrar eso, les quiero enseñar eso, para si alguna de ustedes, personas, hermanos en la fe que están viendo este video, pueden estudiarlo y pueden precisarlo también. Sería interesante escuchar su opinión o su trabajo paralelo que puedan hacer acerca de esto, o el trabajo que hayan hecho acerca del calendario de Enoch, porque igual es importante revisar las distintas versiones que tienen los distintos hermanos en la fe en distintas partes del mundo. Bueno, para empezar, vemos esta imagen que está acá, que es circular, que se puede ver el calendario de Enoch, que está dividido en 4 estaciones de 91 días cada uno, de 364 días en total. Son 360 días más un día por equinoccio y por solsticio. Entonces son 364 días. Ahora, ¿por qué llama la atención el calendario de Enoch? Y lo podemos entender de la siguiente forma. En el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos, y antes de los 10 mandamientos, cuando Dios creó al mundo y al universo, Dios estableció un día para que nosotros lo guardáramos, que se llamó el día sábado, el día de reposo. Esto lo estableció en los 10 mandamientos y después en Isaías lo estableció como algo que íbamos a guardar por generaciones. Después de que Cristo viniera y nos viniera a buscar, lo íbamos a seguir guardando. Entonces, para una mayor comprensión de eso, les recomiendo un estudio de Huesos Secos, que es otro canal que estudia la Biblia, que podrían ver si es que quieren ver el tema del día sábado con más exactitud. Pero lo que yo quiero hacer mención en esto es que el día sábado, que se establece en los 10 mandamientos, es un día de reposo. Em, entonces, ¿qué pasa? Que al ser un día de reposo y un día especial para uno, para dedicárselo al Señor, las fiestas adicionales que se celebran durante el año, que son fiestas que también aparecen en el Antiguo Testamento, que son fiestas establecidas por Dios para su pueblo, que somos nosotros, que Israel es el pueblo espiritual de Dios. Para mí Israel no son los que son nacidos en la carne, sino que son los que tienen convicción en la fe acerca del Mesías, de que Jesús va a venir. Y es como se menciona en Romanos, que nosotros nacimos por la promesa. Como les digo, yo creo que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras. Pero esto no significa que yo, por amor a Dios, guarde sus mandamientos. Una vez que yo ya creo y me convierto al Señor, quiera guardar sus mandamientos y seguirlos. Y no estoy diciendo que
que tengo que hacer esto para ser salvo, sino que al contrario, lo hago porque yo amo a Dios y me gusta agradar al Señor y guardar sus mandamientos, porque el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Entonces, en Levítico 23-27 dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, a Yahweh. Entonces, hay una contradicción acá en el sentido de que si nosotros, por ejemplo, en el calendario gregoriano guardáramos un día de expiación en día sábado, sería ayunar de tarde en tarde, o sea, más de 24 horas, sin comer, sin tomar agua, en un día que es establecido día de reposo. Y además dice que hay que afligir vuestras almas. Entonces, no sería correcto para un creyente realizar esta aflicción de alma en un día de reposo, cuando el día de reposo estamos llamados a reposar y a contentarnos en el Señor. Entonces, como existe esta contradicción, es que entendemos que el calendario de Enoch tiene mayor, es exacto en ese sentido, porque si tú ves este calendario, que son 12 meses, 4 estaciones, 91 días por cada estación, cada día, por ejemplo, el primer mes, el miércoles 1, siempre va a caer el día miércoles. Entonces el próximo año, ese miércoles va a seguir siendo 1 del primer mes. Por ejemplo, el día séptimo mes, el día que cae viernes 10 del séptimo mes, siempre va a ser al próximo año y todos los años que ocurran se van a ir repitiendo el mismo día. Va a ser siempre el viernes 10 y séptimo mes. Quiere decir que los días que son Sabbat, son días de reposo por Sabbat, que son los que están en azules, nunca va a caer una fiesta establecida por el Señor, ya sea los panes sin levadura, el Yom Kippur o cualquier otra fiesta que se celebran. Entonces, por eso este calendario se ve tan correcto y tan perfecto en ese sentido. Antes de continuar con el tema del calendario, quiero hacer hincapié a estas dos profecías que aparecen en Apocalipsis, acerca que existen dos testigos que van a profetizar por 1260 días, y además una mujer que huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Quiero hacer hincapié en eso y después lo voy a explicar por qué. Bueno, volviendo al tema del calendario, el calendario de Enoch tiene 364 días, pero en nuestro calendario de hoy, el calendario gregoriano, está confirmado en 365 días, 24,25. Por lo que nosotros cada 4 años agregamos un día al calendario, siendo el 29 de febrero el día que se agrega, para hacer una corrección al calendario. Pero como este día tampoco lo arregla 100%, también cada ciertos periodos largos de tiempo se tiene que agregar otro día. Y esto es un poco estimado, es un poco aproximado, no es perfecto tampoco. Entonces, siempre tenemos como un calendario un poco incorrecto el que manejamos hoy en día en cuanto a los días del año, que corresponden a la traslación del Sol, la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, para explicar un poco este tema, voy a ir a la escritura del libro de Enoch, que me baso en el capítulo 74 de Enoch, que está escrito ahí que dice: si añadimos 5 años, el sol tiene un excedente de 30 días y todos los días que suma uno de estos 5 años al completarse son 364 días. Eso es lo que estábamos hablando recién. El excedente del sol y las estrellas llega a 6 días en 5 años, de 6 días por año son 30 días, y a la luna le faltan 30 días con respecto al sol y a las estrellas. Y después, en el capítulo 3, o sea antes, dice: observad y ved cómo todos los árboles se secan y cae todo su follaje, excepto 14 árboles cuyo follaje permanece, y esperan con todas sus hojas viejas hasta que vengan nuevas tras 2 o 3 años.
Entonces, tomando los 6 días que es excedente, si nosotros lo tomamos literal, no corresponde al excedente que tenemos hoy por la naturaleza del universo. Estos 6 días que tenemos, o sea, la corrección que tenemos hoy en día es por un día cada 4 años. 6 días por año sería demasiado grande el excedente que le estaríamos agregando. No correspondería a la naturaleza de hoy. Pero si nosotros multiplicamos esos 6 por los 5 años, que son los 30 días que habla el capítulo 74 de Enoch, lo dividimos por un día profético, que son 24 horas, tenemos un día, 25. Un día son 24 horas, es decir, un día, y 0,25 es un cuarto de un día. Un cuarto de un día es un cuarto de 24 horas, es decir, 4 veces 6 horas. Es decir, un cuarto de un día son 6 horas. Luego tenemos 14 árboles. ¿Por qué 14 árboles? Porque los 14 árboles dicen que permanecen. Entonces a mí me da sentido que esa permanencia sea un excedente. Y coincide con los 14 minutos. Entonces agregamos esos 14 árboles como 14 minutos más 2 o 3 años, que se refiere que los segundos no van a ser exactos siempre, porque siempre va a haber una diferencia. Pero en promedio yo creo que van a ser 24 segundos. ¿Por qué van a ser 24 segundos? Porque de acuerdo a lo que viene después que estudia, coincide perfectamente. Y además que calza el número 24. Tiene un sentido estético que lo hace ser correcto en cierta manera que sea 24 segundos. Pero más allá de eso, si tú tomas 14 minutos más 24 segundos y lo llevas a días, si tú sacas la ecuación, el cálculo de pasar minutos a horas y horas a días, segundos a minutos, minutos a horas y horas a días, estos 14 minutos con 24 segundos son exactamente 0,01 día. Entonces tenemos 1,25 días más 0,01 días, 1,26 días. Entonces, de acuerdo a esta escritura, podríamos determinar que lo que dice acá en el libro de Enoch, porque yo, bueno, lo busqué en todo el libro, no encontré más información acerca de esto. La otra información es con respecto a los meses y a la salida del sol por las 12 puertas, por las 6 puertas y la entrada por las 6 puertas. Nos da exactamente 1,26. Entonces, si tú tomas 1,26 más 364, que es los días de Enoch, tenemos exactamente 365 días, 365,26 días. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que está diciendo el libro es que hay un calendario de 364 días, pero cada año hay un excedente de 1,26 días. Quiere decir que ese excedente se tiene que reparar de alguna forma. Así como en el calendario gregoriano se agrega un día cada 4 años, acá también hay que hacer algo. Y qué coincidencia que justamente el año anomalístico actual, que se trata de la vuelta que da la Tierra en su traslación al Sol, 2 veces por el mismo punto que está más cercano al Sol, que tiene un nombre que no recuerdo cómo es ahora. Esa vuelta doble que da, o sea, el promedio de esa vuelta doble es 365,26. Entonces, exactamente lo que dice la escritura del libro de Enoch, esta interpretación que nosotros tenemos es igual al año anomalístico actual, que tiene la traslación de la Tierra alrededor del Sol, lo que demora la Tierra en dar una vuelta al Sol, que son 365,26 días. Lo otro para tomar el estudio que les voy a mostrar ahora, es importante entender que en el libro de Enoch se entiende que hay 7000 años desde el punto de creación hasta el punto de la Nueva Jerusalén.
Y esto lo podemos ver en el siguiente texto que dice, después de esto, en la 10ª semana, en su 7ª parte, tendrá lugar el juicio eterno, será el tiempo del gran juicio y él ejecutará la venganza en medio de los santos. Entonces el primer cielo pasará y aparecerá un nuevo cielo y todos los poderes de los cielos se levantarán brillando eternamente 7 veces más. Y luego de esta habrá muchas semanas cuyo número nunca tendrá fin, en las cuales se obrará el bien y la justicia. El pecado ya no será mencionado jamás. Exactamente lo que dice la Biblia acerca del nuevo cielo y la nueva tierra y la nueva Jerusalén. ¿Y por qué son 7000 años? Porque también habla de semana tras semana, hace profecías Enoch, explicando qué va sucediendo cada semana, que son 700 años, y se da a entender que son 700 años y finalmente la 10ª semana son 7000 años. No me quiero ir tampoco a la interpretación de que los 120 años de Génesis 6, que habla Dios acerca de la edad de los hombres, se refiere a los 120 jubileos, pero asombrosamente calzan perfectamente. O sea, el estudio de los 120 jubileos, de los 6000 años, más los 20 jubileos de milenio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, yo les voy a mostrar un estudio en Excel donde se muestra cómo se tiene que ver el calendario de Enoch para que sea perfecto y calce exactamente en los 365,26 días que son el año anomalístico y el estudio que hicimos a través de la palabra del libro de Enoch. ¿Cómo lo hicimos? Para esto, el excedente lo arreglamos de la siguiente forma. Cada año serán 364 días y cada 7 años se agregará una semana y cada 50 años, es decir, un jubileo, se agregarán 2 semanas. Bueno, aquí estoy en mi planilla de Excel. Voy a acercarme un poquito. Como pueden ver, acá tengo mis columnas, la columna A, la columna B y la columna F y mis filas, 1, 2, 3, 4, 5, etc. En la primera columna, en la primera fila, tengo los años, que está en la columna amarilla, donde aparece el año 1, voy bajando y va creciendo hasta el año 7000, todos los años de la historia, hasta la Nueva Jerusalén. Luego tengo el calendario de Enoch, donde en el año 1 se mantiene hasta el año 7 y después vuelve a repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué lo pongo así? Para contar cada 7 años la semana que se agrega al 7º año. Es decir, en este año 7 yo le agrego 7 días al calendario de Enoch. Entonces, tengo 364 el primer año, el segundo año, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. El 7º año se van a hacer 371 días, una semana más. ¿Y por qué no puede ser 8 días ni 6 días? Porque si fueran 8 días o 6 días, todo el calendario se correría un día y los días de fiesta ya no necesariamente quedarían en días de semana, sino que podrían quedar en días sábados, días de reposo. Entonces es muy importante que ese número sea un 7, no puede ser otro número. Así que lo que tenemos acá, año 7, 7 días se agrega. Después sigo 364 cada día. Este columna verde son los días por año, ¿no es cierto? Vamos al año 14, se vuelven a agregar 7 días al calendario de Enoch. Al 21 se vuelven a agregar 7 días y así sucesivamente. Se van agregando 7 días cada 7 años. Y acá finalmente en el año 50 tenemos el primer jubileo. El primer jubileo cae en año 1. Y en este jubileo le agrego 2 semanas. Entonces, tenemos que al año 7 anterior le habíamos agregado 7 días y ahora le agregamos 14 días a los 364, quedando en 378. Después sigue normalmente en 364 y agregando 7 días cada 7 años, como se puede ver con el 371. Y así sucesivamente hasta que llegamos al próximo jubileo, que cae año 2 y se le agrega 2 semanas, es decir, 14 días. A 364 se le agrega 14 días, quedan 378. Y en estas de año 7 se agrega 7 días. Así continuamente,
En los celestes tenemos cuando se agrega 7 días y en los morados, que son jubileos, cuando se agregan 14. Entonces seguimos así continuamente, bajando por la historia. Y finalmente llegamos a este año que es interesante. ¿Por qué? Porque el jubileo cae justo un año 7, cuando se supone teníamos que agregar 7 días. Pero como en este caso se solapa, solamente vamos a agregar 2 semanas. Es decir, 364 más 14 días, 378. Después vamos a continuar normalmente, cada 7 años, agregando los 7 días, como lo mencioné normalmente, siguiendo la regla que vimos en la diapositiva. Y caemos en jubileo. Como el jubileo cae un año 1, se agregan los 14 días y los años 7 se agregan 7 días. Y así cada jubileo se va agregando 14 días y cada año 7 se agrega 7 días. Después vemos que en el año 700 de nuevo vuelve a caer un jubileo en el séptimo año y se vuelve a solapar una semana. Por lo tanto, en este caso, en vez de poner 3 semanas, se coloca 2 semanas, que son las 2 semanas del jubileo. Entonces, en términos simples, cada 7 años se va a agregar una semana y cada jubileo 2 semanas, independiente si cae en año 7 o en otro año. Y esto continúa así año tras año. Si ven que estamos en el año 1000 y tanto, y voy bajando, 2000, 3000, y se va repitiendo este patrón. Finalmente, vamos a bajar al año 7000, terminamos con un jubileo también que coincide con un séptimo año. Y aquí se agrega 2 semanas. Y acá una semana. Entonces, finalmente, tenemos que si sumamos todos los días, es decir, todos estos días que están acá, hasta el día año 1, si sumamos todos estos días, nos va a dar este número. Esta es la cantidad de días totales que hay en la historia, a partir del año 1 hasta el año 7000, 2.556.820. Ahora, ¿qué hacemos? Queremos saber cuál es el promedio de días por año durante todo este periodo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dividimos el total de días por 7000 años y nos da exactamente 365,26, que es igual al año anomalístico y es igual a lo que pudimos descubrir por medio del libro de Enoch. 365,26, que son 365 días, 6 horas, 14 minutos con 24 segundos. Ahora, lo que a mí más me llama la atención, y no sé si recuerdan que en un principio yo les dije que hiciéramos hincapié en 2 versículos que salían en Apocalipsis y que hablaba de los 1260 días de los 2 testigos y de la mujer que era sustentada. Entonces, ¿por qué hablé de ese número? Y es porque la cantidad de semanas que se agregan en total por el excedente que hay en los 7000 años es justamente 1260 semanas en total en los 7000 años. Y aquí pueden ver el cálculo. Tenemos 7000 años. Tenemos que cada 7 años se agrega una semana. Entonces, tenemos que 7000 dividido en 7 nos da 1000. Luego, tenemos 7000 años nuevamente y 50 jubileos. Es decir, 7000 dividido en 50, 140. Pero en este caso agregamos 2 semanas por jubileo. 280. Tenemos 1000 más 280, 1280. Pero, ¿qué pasa? Los 7000 años que tenemos, cada 350 años tenemos una repetición, una coincidencia entre el año jubileo y el séptimo año, que yo le llamé que se solapaba. Y si nosotros dividimos 7000 en 350 las veces que se solapa, es 20. Y si a los 280, es decir, a los 1280 le restamos los 20, maravilla, 1260 semanas en total en las 7000 años. Y ahora voy a volver a las diapositivas.
Ya, aquí estamos. Entonces tenemos que en Apocalipsis 11:3 y Apocalipsis 12:6 se repite exactamente el mismo número, 1260 días. Acá yo no tengo una interpretación bíblica para conectar estas dos cosas como de manera contundente, se podría decir. Pero para mí que dos veces el mismo número salga es importante porque cuando Dios repite algo es porque se va a hacer. Y segundo, cuando sale dos o tres veces en la Biblia una enseñanza es porque es doctrina. Y tercero, em, para mí la coincidencia es demasiado exacta. O sea, justo aparece en profecía, en Apocalipsis, que es el libro de revelación futura, que aparezca esta coincidencia que son justo 1260 días y de nuevo aparece 1260 días y que justo sea 1260 semanas el excedente y además que todo esto me dé preciso porque lo voy a mostrar ahora en la próxima diapositiva. Y el estudio en Excel que de una forma maravillosa, agregando una semana cada 7 años y 2 semanas cada jubileo, da exactamente ese número. Para mí es precioso, realmente algo maravilloso y que el excedente en semana sean 7000 años, en 7000 años sean 1200 semanas, que sea justo lo que se está hablando en Apocalipsis, me parece maravilloso. Ahora, si todo esto es una coincidencia, está bien, quizás me equivoqué y está bien, puedo estar equivocado, pero a mí algo me dice que esto es lo que estábamos buscando, que es saber cuál es el calendario correcto y cómo aproximarlo al día de hoy para saber en qué fecha exactamente estamos, qué día, y poder develar los secretos de la escritura. Porque si bien dice que nadie sabe la hora ni el día, solo el Padre, nunca habla que no sepamos ni el mes ni el año. El Señor habla, nadie sabe la hora ni el día, pero que no seamos ignorantes acerca de las cosas como, las cosas del tiempo. Lo compara como cuando el hombre ve las nubes que se acercan y ve que va a llover. Entonces dice, el hombre puede saber cuándo llueve, pero no entiende nada de profecía. Entonces, a mí me gustaría que algún hermano que tenga tiempo eh, y ganas de estudiar este tema, que pueda estar en oración, en ayuno, en estudios de la Biblia y con buen testimonio pueda develar más estos secretos y entender mejor estos calendarios y estos libros que son de suma mm, importancia para los días de hoy, que estamos en dolores de parto. Cristo viene, estamos cerca. Lo importante es que comuniquemos esto lo más pronto posible, porque Cristo viene pronto. Y qué mejor forma que a través de esta red mundial que es YouTube, que si bien mm, puede tener muchas cosas que sean malas, también tiene cosas buenas. Yo tengo varios hermanos que sigo que estudian la palabra y que los sigo y que gracias a Dios puedo aprender de ellos por medio de esta aplicación de YouTube. Pero siempre hay que retener todo, sacar lo bueno y desechar lo malo. Así que si ustedes creen que esto está malo, por favor háganmelo saber. Yo con humildad voy a tomar en cuenta todo lo que me digan y si lo encuentran bien, también cómo lo pueden mejorar o respaldar, porque para mí es muy impresionante. O sea, el tema de los movimientos de la Tierra, de la traslación, de los días, del calendario, todo tiene mucho sentido. A mí no. No sé por qué.
Pero bueno, yo no soy nada ni nadie para decir nada, solamente los dejo con esta imagen preciosa de la Nueva Jerusalén, con sus 12 puertas y sus 12 pilares, que son las 12 tribus y 12 apóstoles que nos estarán esperando con gozo, con alegría, cuando entremos por las puertas del atrio de alabanza, con el Señor en su trono y los ángeles alabándole y entrando en su reino celestial para morar allí por la eternidad. Y recuerden, el que tiene mis mandamientos, dice el Señor, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mí, por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Muchas gracias, hermanos, que se cuiden, Dios les bendiga.